Buenos días hermanos, en esta mañana me toca compartirles una vez más el devocional y vamos a seguir con el estudio en 2 Corintios capítulo 11, ¿sí? Esta vez nos toca leer del versículo 16 al versículo 21, pero antes que nada vamos a hacer un breve repaso de lo que venimos leyendo. En los mensajes anteriores veníamos hablando acerca de tener un vivo celo por la verdad o un verdadero celo por la verdad. Y veíamos cómo Pablo en el capítulo 11 le llama la atención a los hermanos de la iglesia de Corinto, diciéndoles que de a poco se iban dejando persuadir por la mentira, ¿sí? Y él trataba de hacerlos entrar en razón, ¿sí? Trataba de velar por ellos, de hablarles, de decirles la verdad, como también vimos en el capítulo 10, de defenderse, ¿sí? Y de defender su ministerio. Y sobre todo, defender la verdad, defender el Evangelio. Como ya sabíamos y como veníamos leyendo, habían personas, ¿sí? Que se llamaban los falsos apóstoles, ¿sí? Justamente ellos estaban encargados de ir instaurando, ¿sí? Estos pensamientos, estos argumentos o estas ideologías que realmente hacían poner en contra, ¿sí? A la iglesia a Pablo hasta el punto de despreciarlo, ¿sí? Personas que ya estaban instauradas en la iglesia y que de a poco fueron las encargadas de desacreditar a Pablo como apóstol y provocando en la iglesia un desprecio, sí, un desprecio total hacia Pablo. Y Pablo les dice en el capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, aquí también queda en claro que también estaban teniendo un desprecio por la verdad. Por eso es que a continuación, en el versículo 4, Pablo les dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sí? Ellos, como queda aquí en claro, toleraban todo tipo de cosas en la iglesia en este punto. Entonces Pablo, en los versículos que vamos a leer hoy, toma una posición fuerte en cuanto a lo que va a decir. Entonces, como resumen, podemos decir que la iglesia escuchó todos aquellos argumentos, ¿sí? Las mentiras que los falsos apóstoles predicaban, ¿sí? Eh, de a poco estas ideas fueron entrando en los corazones de los hermanos de la iglesia, ¿sí? Al punto de que muchas veces se conformaban con las mentiras y toleraban todo tipo de maltrato, ¿sí? Y quizás un abuso de la verdad a favor de estos falsos apóstoles, como Pablo los comparó en el versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿sí? Obreros fraudulentos. Y a continuación, vuelvo a reiterar, en los versículos que vamos a leer, Pablo toma una posición donde debe plantarse muy fuertemente, ¿sí? Con la misma autoridad que Dios le daba, como leímos en el capítulo 10, y una vez más va a ser la verdad la que va a resaltar aquí, a la vista. Así que ahora sí los invito a leer 2 Corintios capítulo 11 versículo 16 al 21, que dice lo siguiente. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de abofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pablo comienza el versículo 16 tratándose de loco a sí mismo, porque era también así como los hermanos de la iglesia de Corintio lo trataban, ¿sí? Como que él estaba loco. Como ellos toleraban todo tipo de locuras, entonces él les dice, recibidme como a loco.
ya que pueden escuchar todas las otras cosas, bueno, escúchenme a mí. Y como dicen los versículos más adelante, ya que los falsos apóstoles se jactaban de lo que ellos eran, ¿sí? De las posiciones que tenían, Pablo les dice, yo también me gloriaré un poquito, les dice. Versículo 17 dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Y el versículo 18 aclara, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Si bien en este momento no vamos a hablar de lo que Pablo se gloriaba, ¿sí? Sino que en el mensaje siguiente vamos a hacerlo, ¿sí? Del versículo 22 al versículo 33, donde Pablo habla mucho acerca de lo que sería poder gloriarse un poquito, ¿sí? De hablar de lo que él había hecho. Y para que podamos entender la posición que toma Pablo en los versículos estos, me gustaría poder citarles, ¿sí? Algo que leía. Y dice así, es cierto que el deber de todo cristiano es humillarse a sí mismo en lugar de jactarse, pero también es cierto que la prudencia cristiana, bajo la conducción del Espíritu Santo, nos indica la necesidad de declarar en determinadas circunstancias lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios ha hecho hasta por medio de nosotros. Entonces, para poder complementar este texto, vamos a leer a volver los versículos. Y que dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Versículo 19 dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pero si ellos estaban cuerdos, ¿cómo es que podían tolerar a los necios? Es por eso que Pablo aquí les habla de una forma en que ellos puedan entender lo que realmente estaban haciendo. No estaban siendo cuerdos, ¿sí? Cuando realmente estaban tolerando a los necios, estaban tolerando otras cosas que no tenían nada que ver con la verdad. Y en el versículo 20 vamos a leer cómo Pablo enumera cada una de estas tolerancias, ¿sí? Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Cuando en el versículo 20 habla acerca de cuando algunos os esclaviza, estaba hablando indudablemente de la esclavitud de la ley, ¿sí? Lo que les enseñaban, ¿sí? En la iglesia era que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, sino que debían obedecer también a la ley de Moisés, perdón. Y eso sin duda que era una forma esclavizante. Cuando dice si alguno os devora, estaba hablando acerca de que sobre ellos imponían fuertes cargas económicas. Cuando está hablando acerca de que toman lo vuestro, quiere decir que ellos se exaltaban con orgullo y jactancia de lo que otros habían hecho y desacreditaban a la persona que realmente había cometido algún hecho bueno. Por eso es que dice si alguno se enaltece y al final dice si alguno os da de abofetadas. Y esto sin duda que era así, que practicaban el castigo físico hacia los miembros de la iglesia. Estos versículos resaltan lo que en la iglesia de Corinto se estaba viviendo y sin duda que no era nada agradable. Por eso es que Pablo no podía entender cómo podían tolerar esas cosas y no podían tolerar la verdad del Evangelio, la verdad que él les decía. Es por eso que Pablo tiene que pararse firmemente para hablar con verdad acerca de cada una de las cosas que venían sucediendo y de poder sacarlas a la luz y de poder corregir las cosas que sin duda que era lo que Dios quería. Y es por eso que es importante
recalcar aquí cuál fue el problema y cómo inició. Con mentiras, ¿sí? Con ideales, con pensamientos que no vienen de la verdad. Y también es como hoy en día, tantos ideales, tantos pensamientos, tantos argumentos y tantas mentiras que intentan desmoralizar la verdad, que intentan reducir la verdad, que intentan cambiar una cosa por otra, desvalorizarla, pero también cambiar la verdad por tu propia verdad. Y ya para terminar con el devocional de hoy, me gustaría que reflexionemos en que es necesario que cada uno de nosotros siga parado fuertemente en la verdad, en el Evangelio, ¿sí? En Cristo. Realmente necesitamos estar fuertes en la palabra, tanto como aquellos que Dios puso en la dirección de la iglesia, como para cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso los animo a que a cada uno de nosotros podamos seguir teniendo un vivo celo por la verdad. Y cada vez que tengamos la oportunidad de hablar sobre la verdad, que podamos hacerlo. Cada vez que haya que defender la verdad, que también podamos hacerlo. El ejemplo lo pudimos ver en Pablo. Él tenía un verdadero celo por la verdad. Y sin duda que, como aprendimos en el capítulo 10, que el Señor le daba las armas necesarias, que eran poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, para derribar todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que hermanos, oremos los unos por los otros, para que podamos mantenernos en nuestra fe, ¿sí? Con firmeza, con fuerza, para que la mentira no nos persuada de a poquito. Y para que podamos pararnos delante de la mentira con la verdad del Evangelio. Nada más en esta mañana, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo.